Hola y bienvenidos a El Último Viajero de Pórtico. Este es el primer vídeo del canal, un canal literario en el que se hablarán de libros, de opiniones, reseñas, novedades literarias y lo que vaya surgiendo. Si tenéis alguna duda, pues hacedmela llegar en la cajita de comentarios. He tenido ganas siempre de hacer esto. Y lo vemos, ¿vale? En este primer vídeo vamos a hablar de Después, el último libro de Stephen King. Trata sobre un chico que ve muertos. Sí, no es el guión más original del mundo, pero es Stephen King. Es decir, tampoco esperaba el guión más original del mundo. El caso es que en la vida de este chico todo va más o menos bien. En realidad más mal que bien, pero no tiene nada que ver con los muertos. Hasta que un acontecimiento hace ver al pobre chaval que este tema es mucho más complejo y profundo de lo que él imagina. Y mucho más terrorífico. Bueno, en realidad terrorífico tampoco. Después es otro de esos libros de Stephen King que se basan en algo relacionado con el terror para contarnos algo que no es realmente terror. Aunque una de las muletillas que se repiten mucho en el libro es porque esta es una historia de terror. Dejándolo claro, Después tiene elementos que si tú fueses el protagonista te cagarías de miedo. Pero no es una historia de miedo per se. Del mismo modo que tampoco la catalogaría como una historia policíaca o un thriller. De hecho, el género oficial es novela policíaca con tintes sobrenaturales. De hecho, la comparan con El visitante. Y personalmente considero que hay una gran diferencia entre ambas novelas, tanto en la trama como en la manera en que cada una se acerca al género. En El visitante hay asesinatos, sospechosos, investigaciones, la trama básicamente se basa en eso. En Después, poco más que la novia de la madre del protagonista es policía. Hay algo más, pero tampoco es el centro de todo. Empecé a leer este libro por dos motivos. El primero de ellos es porque es Stephen King, porque es un libro reciente y porque seguro que tiene algo interesante para contar en el canal. El segundo es porque venía de leer un par de novelas que me habían chupado la vida y necesitaba volver a mi lugar seguro, a mi refugio literario. Y para mí Stephen King es eso precisamente por muchos motivos. Uno de los motivos, por ejemplo, es que no necesita que sea una historia rompedora y la mejor historia del mundo para hacer algo interesante, tal y como pasa con Después. Otro de los motivos es que es muy sencillo de leer, y esto lo hace sin dejar de ser interesante a nivel literario. De hecho, leyéndolo me llama mucho la atención porque me sigo sorprendiendo de cómo consigue con expresiones muy sencillas crear frases o párrafos o páginas memorables sin necesidad de ser enrevesado o rebuscado de más. Consigue que sea original y tener impacto, y pocos autores consiguen esto, incluso dejándose la vida o esforzándose al máximo, y de hecho se nota que le están haciendo todo lo posible porque su manera de escribir sea como más llamativa, como que tenga un impacto mayor. Así que Después es un libro que se lee rápido y fácil, y es una ventaja porque tampoco hace falta que tengas una predisposición bestial como para ponerte a leerlo como pasa con otros libros. Los libros en general dependen mucho, tu percepción del libro depende mucho de tu estado de ánimo, y Después es como un comodín. Va a caer bien, tampoco tiene mucho más, pero no te va a decepcionar en ese sentido. A partir de aquí vamos a hablar de la historia más en detalle, así que alerta spoiler. Y así, quien quiera seguir a partir de ahora es bajo su riesgo y cuenta. Después tiene una estructura y una forma de plantear lo que nos quiere contar que no es para nada nuevo. Ya lo hemos visto un montón de veces en los libros de Stephen King. Obviamente esto es un punto negativo. Y personalmente para mí es lo peor del libro, ya que al final anticiparte a lo que va a pasar en la historia se hace inevitable porque ya lo has visto antes. Y tampoco es que cambie realmente. Mucha gente lo enfoca desde el punto de vista de es otra historia de niños con poderes, que ven muertos y demás. Pero yo voy un poco más allá. A mí me ha llamado especialmente la atención. Hay un recurso que Stephen King utiliza bastante, que es lo que sucede a partir de cuando nuestro protagonista se encuentra con Terry Old. Esto es
todas esas veces, esa estructura es: el protagonista se encuentra con otro personaje, generalmente muerto, con el que tiene una conversación que le hacen dudar de que realmente haya ocurrido. Por algún motivo, al final, en esta conversación, este muerto, este otro protagonista, antagonista, por algún motivo, al final, el protagonista, nuestro protagonista, acaba sufriendo una especie como de maldición que se basa en saber algo que va a pasar. Esta idea se instala en su cabeza, convirtiéndose en una maldición, ya que al final, tarde o temprano, se va a cumplir esa maldición, pero nunca va a quedar claro si ha sido realmente el producto de esa maldición o si ha sido algo inevitable que tenía que pasar. En concreto, en este libro es el tema del Alzheimer y la posibilidad de heredarlo, y el run de esta idea se queda en la cabeza del pequeño Jamie, a pesar de que casi instantáneamente el fantasma dice que no está seguro de ello, pero ya se plantea por primera vez que esa posibilidad existe. Que, hablando de muertos, este es un punto que me llama mucho la atención y que me gusta mucho del libro, y es cómo Stephen King plantea estos muertos. Sobre todo me gusta cuando transmite esa idea de todo me da igual, que están como ausentes, que están ahí viendo la vida desde otro punto de vista. Me gusta también mucho cuando cuenta lo de que la gente se aparta o les evita, a pesar de no saber que están allí. Por algún motivo algo les hace quitarse de en medio o no entrar en contacto con esa zona en la que está ocupada por un fantasma. Y me gusta también mucho, y este es el de las cosas más importantes de la trama, el hecho de que un muerto siempre tiene que decir la verdad. Y es una cosa bastante interesante, me parece curioso y me gusta mucho cómo lo trata y cómo lo utiliza como conducción para la trama. En cuanto a todo lo que va derivando de la trama principal, es decir, lo que se sale de la historia de Jamie Conklin, está interesante. Tía Conklin, la madre de nuestro protagonista, trabaja en la industria literaria, y esto es una cosa que Stephen King utiliza para hacer alguna que otra crítica al sistema literario y enseñarnos un poco también cómo funciona desde otro punto de vista. Además, la crisis del 2008 tiene una presencia muy importante en la vida de nuestros protagonistas, y resulta interesante ver cómo la desarrolla y cómo esta influye en la trama. A pesar de todo, el resto de protagonistas tampoco es que tengan una profundidad inmensa. Realmente, tanto Tía, la madre, como Liz, su novia, no están tampoco especialmente desarrollados como personajes. Y el señor, ¿cómo se llama el abuelo de después? Stephen King. Esta información procede de Wikipedia. Lo mismo me sucede con el señor Burkett. Y dicho sea de paso, me pasó una cosa muy rara con este personaje, y es que al principio, en la primera escena, la forma, no sé si fue una cosa de la forma en que se presenta el personaje o la forma en que yo asimilé el personaje, pero cambió radicalmente la imagen mental que yo tenía de él, tanto personalidad como físicamente, a la siguiente vez que te encuentras con él. La siguiente vez que aparece el profesor Burkett y ya empieza a hablar con Jamie y todo ese tipo de cosas, es un personaje nuevo para mí. O sea, yo no me lo imaginaba así en absoluto. Me imaginaba al típico abuelito que, bueno, son los vecinos majos y todo ese tipo de cosas, pero en realidad cuando por fin tienen una conversación años después, tanto Jamie como él, y hablan de cosas interesantes, y Jamie le explica el tema de que ve muertos y demás, yo no me esperaba un hombre inteligente, con tanta cultura, profesor de... O sea, sí sabía que era profesor de universidad, pero no sabía hacía cuánto tiempo había dejado la universidad. Entonces es como que me había hecho una idea completamente errónea en la cabeza, y no sé si solo me ha pasado a mí o no. Puede ser que se me escapase algún punto que explica en el libro y que no me diese cuenta realmente de cómo era su personalidad, y simplemente construí yo un poco lo que me dio la gana. Lo que no me sorprendió tanto fue que muriese al final del libro. Bueno, al final, más o menos al final, y tampoco me sorprendió el momento, porque es que ese era el momento para morir. Y este libro estaba clarísimo que tenía que morir alguien importante en la vida de Jamie, y era o él o la madre. Así que estaba bastante claro que iba a ser él. Y por último tenemos el final, ya completamente.
Y los que nos gusta leer Stephen King sabemos que no es su punto fuerte. Lo bueno es que él también lo sabe. Y en este libro da la sensación de que intenta quitárselo de encima lo antes posible. De una manera completamente innecesaria, al final todo se vuelve muy loco y demás. Y yo creo que viene un poco motivado para utilizar este fuego fatuo que en el momento en el que sale y hace el ritual y demás, sabes que va a tener que silbar y va a tener que llamarlo y va a tener que venir, porque si no, no te lo habría presentado así. Y yo creo que este final es una manera de forzar que eso ocurra. Para mí era una cosa que realmente sobraba, igual que todo el final de Liz y todo ese tipo de historias, pero sí es verdad que sucede rápido, es decir, que no ocupa mucha parte de la historia y que después de eso termina súper rápido, es decir, no te enseña 10.000 capítulos de cómo rehacen su vida, ni historias y demás, simplemente un par de capitulitos y una revelación que ya me diréis si os parece realmente algo necesario o no, pero a mí no me convenció en absoluto, quiero decir, no lo vi venir, obviamente, el tema de que tanto la madre como el tío de Jamie fuesen hermanos y que su tío también es su padre, es decir, que había sido fruto de una relación incestuosa. No se sabe si por accidente o por una violación o por lo que sea, no se sabe, porque él tampoco quiere indagar en eso, pero tampoco creo que aporte nada. El tema de todo esto es el Alzheimer, o sea, quiero creer que la importancia de esto es el Alzheimer, y en realidad ya quedó claro que él podía ser portador de los mismos genes de su tío, entonces quizá si no hubieses mostrado que él también podía tener Alzheimer, igual que su tío, porque comparten ciertos genes, a lo mejor sí habría sido como necesario el ver que ese miedo que él tenía de tener esa enfermedad se manifestaría y diría, ostras, pues ya sí que tengo todas las papeletas. Pero no sé, no me pareció realmente como muy, muy, muy importante. Y hasta aquí la reseña, opinión de después de Stephen King. Tampoco he sido especialmente crítico porque es lo que he dicho al principio, no ha habido nada que me haya disgustado muchísimo ni nada que me haya encantado, por lo que simplemente hemos tratado unos temillas en concretos que salían aquí y yo creo que ha salido bien. Voy a intentar que tengáis lo antes posible un vídeo con un nuevo formato que quiero ver cómo funciona, así que ya veremos el feedback que recibo y poco más. Si os ha gustado y si queréis ver más vídeos como este o de otro tipo de contenido relacionado con libros, vais a tener que seguirme para estar al tanto, porque yo no voy a estar todo el día diciendo, oye, que tengo nuevo vídeo. Te metes, lo miras y te saldrá una advertencia. Lo de la campanita yo no lo utilizo porque siempre estoy mirando las suscripciones, pero si no eres una persona que te interesa estar mirando las suscripciones o no tienes esa costumbre, pues dale a la campanita esa que tienes ahí arriba o donde sea, no sé dónde está porque no le doy, ya lo he dicho antes, y seguirás teniendo contenido como este, pero para eso necesito que me apoyéis un montón, porque si no me vengo súper abajo y no me motivo. Que esto tiene un curro, que te tienes que leer el libro, hacer la reseña y ir tomando notas, y sobre todo con todo el tipo de contenido que quiero hacer, necesito que me apoyéis muchísimo, que compartáis, y a ver si gente a la que le gusta este contenido llega hasta mí, ¿vale? Y nada, muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta pronto.